Gracias por permitirnos este espacio para practicar y comunicar sobre las cosas que tienen una conexión entre la facultad y el mundo laboral, lo público y lo privado. Cuando me inicié ahí como docente en el Centro Universitario Galvez, la promesa era esa, era intercambiar un poco de conocimientos entre los dos mundos. De la parte pública, yo a veces también llevo algunos conceptos a la parte privada, y bueno, estamos en ese intercambio, digamos. Esto era el temario, es el temario que vamos a ver. Básicamente vamos a empezar con conceptos previos, muy, ¿cómo decirlo? Muy básicos, que seguramente ya lo saben, por eso los vamos a ir pasando a las diapositivas más rápido, y nos vamos a ir un poquito más despacio ya en el análisis de datos y en los tipos de indicadores, Business Intelligence, a eso le vamos a dar más énfasis. ¿Cuáles son los conceptos previos que seguramente lo saben? Bueno, la diferenciación que hay entre lo que se llama datos y lo que se llama información. Los datos son los hechos, las transacciones registradas, lo que ocurre sin una entrada a un sistema sin procesar. En cambio, la información es un conjunto de datos organizados que ya tienen un tratamiento, ya tienen un agrupamiento, un ordenamiento, una transformación, ¿tá? Tiene un trabajo que hace que esos datos, que generalmente siempre son mucho más cantidad, llegamos a ordenarlos, a agruparlos, para que sea más fácil tomar decisiones. Se toman decisiones empresariales, me gusta hacer la analogía entre lo que es información y lo que es un GPS actualizado de un auto. Yo le defino mi objetivo, le digo mis variables que pueden ir cambiando en el transcurso del trayecto, y si esas variables, si esos indicadores, que ya vamos a ver qué es, están bien analizados y están bien tomados, me van a llevar a buen puerto, y bueno, voy a llegar al destino de una forma satisfactoria. Igualmente no es que se plantea una única vez, no es que tengo posibilidad de plantear una única vez los indicadores, no, todo lo contrario. Vamos a ver que lo que voy a desarrollar es un ciclo que se puede ir iterando repetidas veces e ir mejorando, ir redefiniendo esos indicadores, por ejemplo, para tomar mejores decisiones, tener una medida más precisa de lo que es la realidad. Dentro de los conceptos previos vemos las características que debe tener la información. Debe tener un significado, tiene un significado, un contenido, un contenido semántico y contextual, que va a depender un poco del criterio de cada individuo. Quizás para alguien es un significado, una variable significa otra cosa y para otro otra. Bueno, lo que se trata acá en una base de datos es de consensuar esos significados y hablar todos en el mismo lenguaje para interpretar lo mismo. Otros conceptos son la importancia. Yo voy a tener información importante o relevante que me va a determinar cambios importantes o inmediatos en mi organización. Por el contrario, lo que no sea relevante no va a producir nada y lo voy a desechar. Eso tiene asociado un valor, que es un uso específico del destinatario que le haga a esa información. Puede ser meramente divulgativo o puede ser mucho más influyente. La información también tiene una validez. Yo voy a confiar o no en la fuente de datos que tome. Obviamente siempre voy a elegir una fuente de datos fiable, y a las que no sean fuente de datos fiable, como está pasando en la actualidad con los fake news, lo voy a descartar porque ya sé que no le tengo que prestar atención a eso, y ni gasto tiempo ni energía en analizar
algo de una fuente de datos que es inverosímil. Todo va a depender de cuánta confianza le tenga en el receptor de la información al que la emite. Y de acuerdo, asociado también a esa validez, el periodo de vigencia donde esa información es válida se llama vigencia. Una información está vigente cuando es actual, cuando está actualizada, cuando me permite tomar decisiones hoy en un determinado contexto y en un determinado momento. La información de hace 10 días quizás ya no sea vigente para mi organización, ya sería desactualizada o vieja, o puede ser que hay información que se mantiene en vigencia durante mucho tiempo. ¿Qué es el análisis de datos? DA, de ahora en adelante, DA viene de Data Analysis en inglés. Bueno, es la ciencia que examina los datos en bruto con el propósito de sacar conclusiones para mejorar la toma de decisiones de una organización, ya sea una compañía, una organización, o ya sea, también se usa en el ámbito de investigación para verificar o reprobar modelos o teorías. Siempre se dice que un analista plantea hipótesis y los datos se la aprueban o se la reprueban. Los datos tienen la verdad de esa hipótesis, la hacen o verdadera o falsa. Obviamente también ahí es un juego de palabras bastante complicado porque esa conclusión que saca un analista de esa información, de esa hipótesis, tiene un sesgo, tiene una mirada subjetiva del receptor de esa información. Gráficamente, para no decir tantas palabras, vemos que tenemos datos, tenemos una entrada, un procesamiento. Ese procesamiento era lo que le vengo diciendo de ordenamiento, agrupamiento. En informática se llama puntualmente procesos ETL, y ya lo vamos a ver más adelante. ETL quiere decir extracción, transformación y carga. Yo voy a procesar esa información de mi base de datos, de mi fuente de datos externa, ¿ah? Le voy a hacer un procesamiento para llegar a una información. Como se ve en el gráfico de abajo, que los cubos, los cuadraditos los ordena, los agrupa y después los transforma y los cambia de color. No necesariamente sale lo mismo de la fuente que fue mi inicio en el proceso. Este gráfico lo puse porque representa lo que les decía antes, que yo una vez que proceso la información y la almaceno, la documento, es importante también el tema de la difusión de esa información. Hoy en día las organizaciones están cada vez más achatadas en sus organigramas y cada vez las decisiones se van dividiendo en más personas. Entonces es muy importante el tema de la difusión de esa información, que no quede encapsulada en un área y que las otras áreas no estén al tanto de esa información. Es muy importante que cada uno de los stakeholders, se llama, o de los actores que intervienen en la toma de decisiones o en las empresas, estén informados de todo lo que se analiza y lo que se diagnostica que va, digamos, a conducir el rumbo de la empresa, cuál es el norte, a dónde tienen que hacer más énfasis, en qué mercado deben incursionar más y demás. Bueno, de este recupero de la información se pueden hacer autocríticas. Che, mirá, este datito no me gustaba, cómo quedó así, ¿por qué no lo cambiamos? Y entonces, por eso la flechita para atrás, que se vuelven a procesar los datos, se vuelven a definir los modelos de datos, ya sea el modelo de datos o ya sea se hace un análisis distinto de la información, distinto al que saqué a lo mejor la semana pasada. Por eso las herramientas de Business Intelligence, que ya vamos a ver dentro de un ratito, todas ellas tienen un dinamismo muy alto para, a diferencia de años anteriores en informática. ¿Qué sucedía en la informática? Se hacía un reporte que era estático, que no tenía ninguna información, y después se iba a la base de datos. Y esa base de datos,
que lo hacía a lo mejor un área de sistemas, y si el usuario final o el gerente evaluaba algo y quería hacer alguna modificación a ese informe, debía debía pedirle la tarea al área de sistemas, esperar un determinado tiempo que se realice esa modificación, y después recién lo tenía a lo mejor a los 2 días al informe actualizado. Bueno, eso lo viene a mejorar ya las tablas dinámicas en Excel y ya todas las herramientas que vamos a ver de Business Intelligence, donde tienen una interfaz mucho más amigable, donde arrastrando con el mouse campos crean su propio informe sin depender de ninguna otra persona. Y bueno, esta pirámide viene a representar de que siempre vamos a tener mucha cantidad de datos, procesándolo vamos a obtener un poquito menos de información y un poco menos de conocimiento, que ya viene al área de Business Intelligence. Dentro del análisis de datos vamos a encontrar fases del proceso. Esto es un poco a nivel teórico y un poco para estructurar un poco cómo sería la metodología para aplicar en alguna empresa. Siempre vamos a partir de un objetivo o un problema. Vamos a querer incrementar las ventas, vamos a querer reducir los costos de fabricación. Siempre vamos a tener algo, si puede no ser un problema, pero puede ser algún objetivo a mejorar, ¿no?, que nos debemos plantear, y va a ser nuestro foco de estudio. Es importante que este objetivo esté bien definido, esté consensuado por todos los integrantes de la empresa o organización. Es importante que esté bien claro el alcance hasta dónde se debe llegar con este objetivo. Es importante a veces, yo lo veo mucho el tema del alcance en informática, es importante decir, a lo mejor explícitamente, qué voy a hacer, cuál va a ser mi objetivo, cuál va a ser mi valor considerado un éxito en mi análisis y qué no voy a analizar, explicitarlo. Qué rango de mercado no voy a analizar, qué enfoque le voy a dar para que esto sea un círculo o un eclipse donde quede encerrado todo adentro lo que voy a analizar y quede bien clarito afuera lo que no me voy a comprometer a cumplir o va a ser, por lo menos en esta primera etapa. Quizás después en una segunda etapa, en un segundo ciclo de este proceso, sí lo puedo llegar a abarcar, pero en un principio lo tengo que dejar claro. El tema de la recolección, vamos a tener distintos tipos de fuentes de datos. Vamos a tener fuentes internas y externas, las vamos a tener gratuitas y pagas, vamos a tener distintas técnicas de muestreo. Yo les voy a mostrar un videito donde obviamente ustedes saben que no se puede medir toda la población que quiero analizar, por eso se hace un muestreo, y bueno, hay distintas técnicas para muestrear eso, para realmente poder extrapolar de forma eficiente un análisis. Partiendo de una muestra, con una inferencia, llegar a la conclusión para una población. Bueno, acá también hay, con el tema de extracción, transformación y carga del proceso ese que decía, vamos a hacer una limpieza, vamos a descartar los registros que no nos interesan, que no nos son útiles, que quedan afuera de nuestro alcance, y lo vamos a homogeneizar en el sentido, porque muchas veces con estas herramientas unimos distintas bases de datos. Unimos una base de datos hecha en Excel, una hecha en MySQL, en distintos tipos de bases de datos, quizás de distintas fuentes. Me ofrecen conseguí por internet a lo mejor una fuente de marketing, que saco ventas de ahí, y bueno, tengo que homogeneizar en qué sentido, y en que en el formato, le tengo que dar el mismo formato a los números, a los decimales, a las fechas, a todos los campos para hablar el mismo lenguaje, no que tenga en las unidades de medida, ¿tá?, que pueda unir las distintas bases que voy a unir con los colectores, pero bueno,
homogeneizarlo en formato y en unidades. Con la exploración es fundamental. Ustedes seguramente, me imagino, deben utilizar muchos gráficos, si no sería lo recomendable. Ustedes deben saber que a lo mejor una tabla con muchas filas y muchas columnas muchas veces no me representa nada. Tengo que ir a un gráfico para hacerlo comparable, para hacerlo comparativo, para utilizar la estadística descriptiva, para comparar distintos altos de columna, distintas porciones de torta, para ver el registro de una variable en el tiempo. Hay distintos tipos de gráficos, cada uno adaptado a una necesidad óptima, y hay buenas prácticas para decir en qué casos se usa un tipo de gráfico y en cuál es otro. Esto acá me va a permitir explorar las distintas variables de mi negocio. Y voy a poder hacer un análisis. El tema acá de la exploración y el análisis está muy relacionado. Voy a poder hacer, como les decía antes, contraste de hipótesis, voy a poder clasificarlos, voy a poder hacer una segmentación de datos, voy a poder encontrar patrones de causa-efecto, voy a poder encontrar patrones, correlaciones entre productos, suponete. Por ejemplo, por decirle un ejemplo sencillo, vieron que cuando entran a un Mercado Libre o un Amazon, cualquier página de ventas, compran algo o buscan, ni siquiera compran, buscan algo y enseguida les ofrece abajo cuáles productos relacionados miró también otros clientes que buscaron ese producto que habían buscado ustedes. Eso ahí tiende a mejorar las ventas, haciendo por detrás hay una lógica que trata de maximizar los distintos objetivos que se plantean. De este análisis, un segundito. De este análisis podemos hablar, cuando es una empresa, una pyme o una pequeña y mediana empresa, podemos hablar de Small Data, está el término muy utilizado, o Smart, de inteligente, o Small, de pequeño, porque ya el tema de la Big Data está más orientado ya a un monstruo como fuera Amazon, Google. No quiere decir que no lo pueden aplicar en una empresa. Es un tema de tamaño, es un tema de escalabilidad de los datos, que yo me focalizaría en un proceso, más bien si están arrancando con estos análisis, a definir un problema puntual y no irme por las ramas, porque pasa comúnmente que te vas por las ramas y no llegas a una conclusión porque te desviaste de tu objetivo principal. Bueno, como les decía, otra a nuestro nivel, pensando en las pymes, yo utilizo mucho tablas dinámicas, le estoy dando clases a los chicos de informática de primer año y realmente a las primeras clases, ¿cuál es la experiencia que tienen? Reniegan con las funciones de Excel porque un punto, una coma, una comilla le da error al principio con las funciones de Excel, y cuando vemos tablas dinámicas donde arrastran los campos, se le hace mucho más fácil, es mucho más amigable la interfaz, y pasa lo mismo con las Business Intelligence. Entonces, a lo que iba, con tabla dinámica y con Power BI Desktop, que es otra herramienta que les voy a comentar más adelante, ya pueden comenzar con un análisis bastante bueno y bastante fácil, y con una curva de aprendizaje bastante buena, como para meterse en este mundo del análisis. Y bueno, van a llegar a una conclusión, la van a listar. Es importante que se documente esto para que no quede todo en una nebulosa confusa, y van a estar más cerca del objetivo planteado en el inicio. Aquí es donde vienen también las autocríticas y decir, bueno, che, este KPI que definimos, o esta KPI es sinónimo de medida, de performance, puede ser definida de otra manera, lo podemos modificar, podemos medir esta otra cosa, fíjate esta otra variable que es más representativa de la realidad del negocio,
que me indica una mejor percepción, cómo va a modificar mi resultado final de mi organización. Bueno, ¿y cuáles son las aptitudes del analista? El orden, ya quedó claro que lo nombré 4 o 5 veces, porque sin orden no podemos clasificar datos, ideas, encontrar patrones, es fundamental. Conocimientos estadísticos, saber de un poco de modelos matemáticos y estadísticos, media aritmética, fórmulas, regresiones, desviaciones estándar, regresiones. Un pensamiento crítico. Con esto, ¿a qué voy? Analizar las hipótesis, los resultados. Pensamiento crítico. Podemos evaluar escenarios, también es una herramienta que está en Excel. Podemos hacer contraste de hipótesis, podemos utilizar la lógica, podemos en el siguiente punto, que es resolución de problemas, podemos hacer una matriz FODA para encontrar oportunidades, problemas, ¿tá? Clasificarlo en cuál de los 4 áreas de la matriz FODA conviene atacar primero. Puedo utilizar la regla de Pareto, que es muy utilizada. Esto es, el 20% de mis datos me representan el 80% de mi ingreso, a lo mejor de mi variable monetaria. Entonces tengo que prestarle mucha atención a ese 20% de producto que quiero mejorar, porque me representa mucho. Casi siempre sucede de esa manera. Entonces con la regla de Pareto te vas enfocando en qué analizar primero, ya que a lo mejor no sé por dónde empezar. Bueno, denle énfasis a lo importante realmente, a lo que cambia el amperímetro, a lo que le mueve la aguja. Bueno, acá les muestro un videito de métodos de recolección. Lo voy a cortar a más o menos la mitad del video, porque lo único que quiero que vean es los métodos de recolección que hay. Después ya se desvirtúa un poco el video para lo que es esta charla. Este video
Bueno, hasta ahí nos interesa. Entonces, como tipo de fuentes de datos, ya le vimos la importancia que tienen y la importancia de hacer un buen muestreo. Tenemos las internas y las externas. En las internas tenemos un universo acotado. Conozco en detalle el contexto porque suelen ser más fiables, porque son internas, son bases de datos propias o a lo mejor encuestas personalizadas. A ver, un segundo. Quiero ver si me hablan ustedes. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan bien? Bueno. O están fabricadas a medida para mi organización también, ya sea en base de datos o encuestas que puedo hacer propias orientando a un mercado en específico. En cambio, las externas, encuentro algo por internet, por distintas páginas gubernamentales de gobiernos, de instituciones que por ley tienen obligación de presentar datos estadísticos, y bueno, lo tengo que adaptar
a mi necesidad, a mi foco de estudio. Por eso es Jairo, crucial. Sí. disculpa una pregunta. Están diciendo si el video tenía audio. A mí no me dio acá para poner. Ah, sí. ¿No escuchaban el audio? No, no se escuchó por eso. Así que pasá Eh, el link por el chat. bueno, yo Así este lo PowerPoint igual, compartimos. dale. Diego, vamos a hacer así. Yo paso el PowerPoint este completo con los videos incluidos. Claro, dale. Ok, ok. Bueno, entonces decíamos que es crucial el criterio de inferencia que se utilice para sacar las conclusiones sobre una base de datos externa. Tenemos riesgo ahí de tomar, de no definir bien el alcance, de tener información sesgada, eh, es decir, por un lado la fuente de datos externa si es gratuita, no tenemos costo por ese lado, pero tenemos un mayor costo de análisis, por lo que conlleva la inferencia y las transformaciones que debo hacer para adaptar esa fuente externa a mi foco de estudio. Algunas consideraciones que me venía anticipando. Bueno, una fuente interna puede ser una base propia o una encuesta personalizada, o a lo mejor orientada a un segmento del mercado. No debería ser una encuesta muy abierta, debería focalizarme siempre en un determinado objetivo. Todo el tema de dispositivos IoT, que es inteligencia of, dispositivos IoT, son sensores que se conectan en máquinas, por ejemplo, y frecuentemente, periódicamente, registran datos en una base de datos. Entonces, eso, indiscutiblemente, en el poco tiempo, te genera una base de datos grande, con muchos datos, que bueno, si los sensores los pusimos en los lugares correctos, midiendo las variables correctas, como por ejemplo temperatura, presión, humedad, o lo que mida, o materiales terminados, semielaborados o productos terminados, voy a poder definir un buen conjunto de KPIs ahí que me van a orientar, van a ser mi GPS de mi negocio. Al igual que el e-commerce, todo lo que pasa en el e-commerce, en una página web, está digitalizado ya por nacimiento, digamos, de naturaleza. O sea que ya no tengo que importar los datos de ningún lado, lo tengo en mi página web. Eso es una ventaja bárbara, que lo tengo porque tengo un acceso disponible de forma inmediata. Y bueno, puedo analizar motivos de ofertas perdidas, relación entre productos, satisfacción del cliente, de proveedores, etc. El costo asociado a la migración, almacenamiento y mantenimiento de las fuentes. Claro, debo mantener todas esas bases de datos, si las mantengo on-premise o ya sea que la tenga en la nube, corren por cuenta propia, digamos, porque son internas. En cambio, las fuentes externas, eh, buscamos datos estadísticos del contexto a mi problema o objetivo. Yo puedo buscar en páginas ya sea de instituciones gubernamentales, de distintos niveles jerárquicos, nacionales o internacionales, distintas fuentes de datos de acuerdo a mi objetivo. Existen fuentes pagas y fuentes gratuitas. El costo está más asociado a la limpieza y a la adaptabilidad a mi foco de estudio. Y hay que tener mayor cautela con las inferencias, por lo que decíamos anteriormente. Hay que contextualizar todo eso. Tengo un riesgo de a lo mejor de traer una base de datos de China, adaptarla a mi objetivo porque las condiciones del contexto socioeconómicas son diferentes. Entonces, quizás me convenga buscar más, por ejemplo, si no lo encuentro en Argentina porque qué sé yo, porque desconfío de esa fuente, puedo buscarla por lo menos en Latinoamérica, que es más parecido a mi contexto
geográfico. Bueno, acá tengo un video de indicadores, pero ya que no se escucha el audio, ninguno escuchó el audio. Lo voy a pasar y le voy a contar de qué. Probemos, Caio, a ver si funciona. Bueno. No, sale sin audio, no sé. Acá. Bueno. Se lo voy mostrando y lo voy narrando yo arriba. ¿Qué dice este indicador, este videito? ¿Qué medimos? Todas las posibilidades de venta que hay, de análisis. Podemos analizar todo esto. Gráficamente creo que lo entienden. ¿Por qué medimos? Distintas causas de por qué medimos. Obviamente las últimas tres de abajo, dice si estás haciendo alguna de las razones de las últimas tres en tu respuesta, no es lo mejor que puedes hacer. Acá está diciendo que no hay que hacer análisis para tener un informe a fin de año o presentárselo al jefe solamente cuando lo pide, sino que con los análisis y con los indicadores tenemos que ser proactivos. Y ahora va a dar dos ejemplos de cómo podemos lograr ser proactivo con un indicador. No es que analizar le voy resumiendo porque si no lo escuchan al video no tiene mucho sentido que lo sigamos. Le va diciendo que los indicadores que miden el pasado es como mirar un espejito retrovisor donde voy viendo qué vendí en el pasado, qué gasté en el pasado, qué planifiqué en el pasado y qué cumplí. Todo eso, por un lado, está bien hacerlo, porque hace falta para un análisis global del año, para ver cómo nos vamos desenvolviendo según lo planificado, pero lo que plantea es ser proactivo con los indicadores. ¿Y en qué se basa en eso? ¿Qué ejemplos da? Por ejemplo, definir indicadores que me determinen, me den una pista de que si ese indicador está bien, voy a tener éxito como resultado final. Da un ejemplo sencillo, que todos van a entender, creo, de un tipo que quiere bajar de peso en 2 meses. Y el tipo con la usanza vieja o la mala forma de trabajar, dice, bueno, voy a poner la balanza abajo de mi cama y me voy a medir, me voy a pesar todos los días. Y ve que ese resultado no varía y a los 2 meses está igual, con el mismo peso. En cambio, un indicador proactivo sería medir, por ejemplo, la cantidad de ejercicio diario e incrementarlo en toda la semana, todas las veces que se pueda, y medir las kilocalorías que voy consumiendo con mi alimentación y tener en cuenta todos los temas de nutrición, de comer sano y comer mejor. Entonces, con esos dos indicadores proactivos, voy y como me van retroalimentando a través del tiempo, voy a llegar a un resultado mucho mejor, que es el que mide la balanza. Da otro ejemplo también de, déjenme recordar, no, está bien.
Bueno, básicamente el videito era para decir, bueno, cuando tomemos los KPI, que ya es otro tema, es para otra charla, pero aunque sea, queremos dar una introducción, la importancia de que sean proactivos, que haya algunos, por lo menos, del conjunto de KPI que definamos, que me den un indicio, una pista, de que yo me dé cuenta de manera temprana de corregir algo en mi transcurso de fabricación, de negocio, de lo que sea. Tener una retroalimentación temprana con esos tipos de indicadores. Y no solamente los que miran en el pasado. Bueno. De Business Intelligence tenemos todo, estas son algunas de las herramientas que hay. Particularmente conocí Qlik, Power BI y Tableau. También he escuchado de SAP y de TIBCO. De TIBCO utilizo un software para hacer reportes. Básicamente, las ventajas que traen las que conozco, Tableau y Qlik, son las dos muy intuitivas, son las dos pagas. Power BI tiene un adicional bastante interesante, es de Microsoft, que es el que ahí tiene una versión gratuita que se llama Power BI Desktop. Ustedes se la pueden descargar de la página web. Si googlean Power BI Desktop, se pueden descargar el aplicativo este. Consideraciones para tener en cuenta para instalarlo: tienen que tener mínimo 8 GB de memoria RAM en su notebook, porque si no, consume muchos recursos y se le empieza a enlentecer mucho. Lo hemos probado en mi empresa con 4 GB y no responde bien. Así que 8 GB mínimo de memoria RAM. Pero ahí tienen, les muestro un segundito, yo la tengo descargada acá. Este es el aplicativo, donde tienen acá los campos de sus tablas, sus campos con sus respectivas tablas, sus visualizaciones para hacer distintos tipos de gráfico, que ya vamos a ver, y para aplicar filtros. Y tienen acá 3 pestañitas a la izquierda, donde definen el modelo. De aquí ustedes pueden importar su modelo hecho en distintos, fíjense los distintos conectores que tiene, de Excel, de MySQL, de SQL Server. ¿tá? Acá pueden relacionar, hacer un mini data warehouse de su empresa. Acá tienen, ya me estoy metiendo en el tema de Business Intelligence, acá tienen los datos de la tabla y acá ustedes graficarían lo que quisieran. No me quiero desviar, porque viene el tema siguiente, que es Business Intelligence, donde, ¿qué dice? ¿Qué es Business Intelligence? Bueno, es la forma de revelar la información en gráficos, para que sea con un vistazo rápido poder tomar decisiones y no tener que andar explorando o buscando patrones, que eso lo debería hacer un analista, o lo debo hacer cuando me planteo el dashboard. El dashboard, ya vamos a ver lo que tiene mucho nombre en inglés, pero es paneles de gráficos distintos sobre mis medidas, sobre mis KPI que definí, sobre mis objetivos que quería medir. ¿tá? Entonces, de esta forma gráfica, yo me voy a dar cuenta si qué variable está levantando o deteniendo mi negocio, o por qué no puedo crecer, porque estoy en una meseta. Básicamente, Business Intelligence se compone de 3 etapas. Como les vine nombrando anteriormente, el proceso ETL, de extracción, transformación y carga, donde yo, ya lo detallo en la diapositiva siguiente. Después tengo un modelador de datos y un panel de visualización o dashboard. Vamos a ver qué es cada uno. Bueno, el proceso de ETL, como les decía, extraemos de una base de datos los datos de distintas fuentes, externas, internas, de distintas naturalezas, de motores. Validamos y limpiamos en la transformación y cargamos al Data Warehouse o a lo que sería esta interfaz de Power BI Desktop o de cualquiera de los otros software de Tableau, de Qlik o de SAP que nombramos anteriormente. Después tengo un tema de un modelado de datos, que lo veía recién en el Power BI. Fíjense que esta imagen que está acá
yo tengo acá tengo el modelado, tengo las tablas, que son entidades, y tengo las relaciones. Estas flechas indican relación, que un ID o un código de producto está asociado, por ejemplo, a muchas ventas. Esa vendría a ser la interpretación. Lo trato de hacer simple. O que también un cliente está en muchas ventas determinadas y que las ventas están en un único país. Entonces tengo las entidades y las relaciones con su cardinalidad, que se llama esto, de uno a muchos, que debo ir definiendo cuando hago el modelado de los datos, que es esta parte. Y por último, una vez que hice el modelado, obtengo las visualizaciones o dashboard que se me ocurran. También hay muchos foros para investigar de cómo hacer dashboard atractivos. Hay mucha cantidad de tipos de gráficos que se pueden hacer. Estos se llaman gráficos de etiqueta, estos los comúnmente llamados gráficos de torre, que ya lo deben conocer, gráficos de columnas, gráficos de reloj, ¿tá? Gráficos de líneas, hasta gráficos utilizando geolocalización, donde tienen en cuenta un mapa y el tamaño del círculo te determina qué cantidad, por ejemplo, de ventas hay en determinados países, o también lo vimos últimamente muy a menudo con el tema del COVID, con la cantidad de contagiados, cómo se distribuye en el mundo eso. Bueno, entonces, ¿qué es un dashboard? Es un cuadro de mando, digamos, hagan la analogía con un tablero de un avión, donde tengo todas las variables ahí visualmente disponibles, y con un vistazo me saltan alertas, me saltan problemas, me saltan cosas que debo corregir y pegar un volantazo. Es una analogía con lo que debería hacer con mi negocio. ¿Y cuáles son las características deseadas de estos dashboards? Que tienen que estar alineados con mis objetivos. No me sirve que estén alineados con el objetivo de otra empresa que no tiene las mismas idiosincrasia que la mía. Deben ser comprensibles, comparables en el tiempo. Debo poder medir una foto de un dashboard de hace un mes atrás y una foto de un dashboard actual. Deben poder ser mejorables constantemente, que lo son. Todos ofrecen esa característica. Debe poder, un dashboard, si yo definí bien los KPI, debo poder tomar una respuesta, o sea, de acuerdo a lo que me dice el valor del KPI. Y bueno, debe ser eficaz y eficiente, debe ser instantáneo para tomar decisiones. Nadie me debe preguntar sobre el dashboard. Si me preguntan alguna cosa, o es porque es muy compleja o es porque el dashboard no está tan claro. Digamos, tiene muchas cosas y lo hice muy complicado. Bueno, y por último, vamos a ver algunos ejemplos del análisis de datos, ejemplos aplicados. Como saben, los últimos años de la tecnología se fue incrementando cada vez más la información que hay en las nubes. Leí, haciendo este trabajo práctico, leí un dato que me llamó mucho la atención, que decía que de Amazon, una persona que trabaja en Amazon, declaraba que el 90% de todos los datos registrados en la nube son de los últimos 2 años y medio. O sea, des en cuenta lo poquito que registrábamos antes o la inmensa cantidad de información que se registra ahora, que ya en 2 años y medio tenemos el 90% de la base de datos registrada, ya sea en la nube, ya sea en un servidor privado. Hizo una explosión exponencial, terrible, que bueno, quien la sepa aprovechar mejor va a sacar mejores frutos. El primer ejemplo aplicado es el tema de los Uber, porque sabemos que todos los smartphones tienen geolocalización. Entonces, bueno, puedo optimizar las rutas de circulación en las ciudades, entre otras cosas que se pueden hacer con la ubicación, o ofrecer distintas notificaciones de alerta sabiendo la ubicación de la persona.
sería otro ejemplo. Lo que vimos con el e-commerce, el carrito de compras en la web, todo lo que pasa en la web, ya sea oferta perdida o compra realizada y medios de pago, todo queda registrado en la web. Entonces, ahí tengo otra vez, si yo tuviera un e-commerce, tengo mucha información que no le tengo que pedir a nadie que la cargue, me la carga directamente el cliente que está interesado en un producto que yo vendo. Entonces puedo explotar eso también. Y como les decía, el objetivo es crear modelos predictivos capaces de detectar futuras necesidades del cliente. Seguramente a lo mejor alguno compró una caña de pescar por internet y enseguida le ofrecieron abajo la carpa y le ofrecieron la caja de pesca y le ofrecieron un viaje a un lugar turístico para pescar. Bueno, todas esas facilidades las provee la tecnología. Otra aplicación de IoT y a uso hogareño, los relojes inteligentes que te cronometran, te digitalizan todas las variables del cuerpo, pulsaciones, ritmo cardíaco, cantidad de minutos de actividad física. Se va a explotar esto y se va a explotar más para un servicio que le puedan brindar al usuario, decir, che, fíjate que te sale una alerta que tenés que hacer más ejercicio, por decirte. Bueno, todo lo que está relacionado a, bueno, acá nombra el caso puntual de este banco, pero todos los bancos tienen home banking hoy en día, y bueno, todo queda registrado ahí, tienen, seguramente, ustedes me dirán, tienen las desventajas propias de los hackeos y demás, se va a encargar un compañero en la última clase en dar los cuidados que hay que tener sobre eso, pero toda la información que se registra a través de home banking, que ya está disponible en un celular, en una tablet o en una PC, queda registrada ahí y se puede tener información de esa actividad financiera y bancaria y todo relacionado con estrategias de marketing y comerciales. Bueno, y el último, estaba por internet, no saqué esto, la reelección de Obama, que sabrán ustedes que hay una noticia que estaba implicada un área de informática, Cambridge Analytica, que estaba acusada y se sometió a juicio de comprarle los datos a Facebook, de las redes sociales y hacer inferencias sobre los distintos gustos de los votantes e influir en ellos para que voten a tal o cual persona. Bueno, quedó eso en el pasado. En Argentina, hablando sin interés de meterse en nada político, en un debate político, pero fue acusado el Cambiemos de hacer lo mismo. Y bueno, es obvio que las redes sociales, relacionado con esto que les estoy comentando, seguramente también vieron dos series vinculadas a una se llama Nada es privado y la otra se llama el dilema de las redes sociales. Bueno, realmente pasa eso, todas tienen información de nosotros y bueno, ahora les vine a contar todas las ventajas, hay desventajas y bueno, hay que tener los cuidados y ser precavido para que no te hackeen una cuenta, hay que tener cuidado con los que publicás en las redes sociales y demás. Hago también una última aclaración de que todo lo que les compartí fue extraído de internet, nada fue escrito realmente por mí, hice una recopilación de los datos y los conceptos que quería que se vayan un poquito más, que los tengan, digamos, pero bueno, acá está la bibliografía de todas las páginas web que consulté para hacerlo. Y bueno, dejo un espacio para preguntas que tengan. Los escucho. Gracias, Cayo. Si quieren habilitar los micrófonos para hacer preguntas.
Ahí deja de compartir pantalla, Cayo, si podés. Bueno. Disculpen el tema del audio de los videos. ¿Querés intentar pasarlo de nuevo? Porque debe ser algo ahí en tu PC. Pero capaz que necesitaría un parlante. Ah, puede ser, sí. Claro. Yo total, ya le pasé el PowerPoint este completo, se lo pasé a Graciela, se lo pueden pasar a todos los participantes. Y nosotros lo publicamos en el canal de YouTube. Ahí Gisela dejó un mensaje. Sí. Dice que usa la página para dar control de gestión en la institución. Ah, muy bien. Gracias, Gisela. Buen aporte. Bueno, vamos a ir cerrando. Nuevamente les agradecemos la compañía. Realmente estos temas son temas que tenemos que ir concientizándonos, que son claves para el futuro, y los invitamos para que nos acompañen en el último, que vamos a tratar el tema de seguridad informática. Sabemos que, o sea, vinimos hablando de la necesidad de la digitalización, del trabajo en las nubes, de compartir la información. Entonces, bueno, vamos a cerrar tratando el tema de cómo cómo aseguramos toda esa información que vamos a ir compartiendo. Bueno, que tengan muy buenas noches todos, y muchas gracias, Cayo, por tu aporte. Gracias, Cayo, y nos vemos en la próxima, el lunes que viene, 19 horas. Ok, gracias a ustedes. Chau, chau a todos.